Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Hoy vamos a continuar con el libro de Génesis y vamos a estar en el capítulo 49. Escuchaba a un pastor que decía que Génesis tiene 50 capítulos, así que ya solamente nos falta un capítulo por terminar, ¿no? Génesis, pero nos faltan un montón más de capítulos para terminar toda la Biblia. Pero seguiremos predicando capítulo a capítulo, versículo a versículo, hasta donde el Señor nos dé vida. Entonces vamos a leer qué dice Génesis capítulo 49, vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 28. Dice así: Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: Reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma. A su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león, o como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino y sus dientes blancos por la leche. Zabulón habitará a la orilla del mar, y él será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Issacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver que el lugar de reposo era bueno, y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar, y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. A Gad, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. En cuanto a Aser, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre que te ayuda y por el poderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos.
sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que le dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos has dado vida. Te pedimos, Padre, que podamos estar atentos, Señor, a la predicación de tu palabra, que tú nos puedas dar, Señor, de tu sabiduría, de tu inteligencia, Señor, para poder escudriñarla y poder saber lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Que tu Santo Espíritu nos guíe a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y que estemos con todos nuestros sentidos atentos, Señor, a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la enseñanza de hoy es Tu salvación espero, oh Señor. Tu salvación espero, oh Señor. En estos 28 versículos vamos a ver algo interesante porque es mucha poesía lo que vamos a ver. Desde que Jacob comienza a hablar, es pura poesía, ¿sí? Pero es una poesía especial porque es una poesía profética, ya que Jacob le está diciendo a sus hijos lo que va a acontecer en el futuro. Entonces, pero se lo está diciendo en forma de poesía. Entonces vamos a ver mucho comparaciones con animales. Eso se le llama simil, ¿sí? Son comparaciones que hace la palabra para dar a entender o para que podamos ver una verdad o algo que el escritor quiere que nosotros sepamos. Y lo hace de una manera fácil, como en forma de comparación. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar con lo que dice el versículo 1. Vamos a... son 12 tribus, vamos a ir una a una, pasando por cada uno de ellos, pero en algunos casos nos vamos a detener un poco más para ver más a detalle lo que Jacob predice acerca de uno de sus hijos, pero en otros casos vamos a pasar de una manera más rápida, pero sin dejar de hacer un comentario sobre el versículo. Dice el versículo 1, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para que les haga saber lo que les ha de acontecer en los días venideros. Así que aquí Jacob va a actuar como un profeta, ¿sí? Él va a declarar de parte de Dios lo que ha de acontecerle a las 12 tribus que descenderían de sus hijos. Por eso Jacob le dice, acérquense, reúnanse, porque les voy a hacer saber lo que le ha de acontecer en los días venideros. Jacob les hará saber en grandes rasgos lo que pasaría en los días postreros, o sea, en el futuro de la futura nación de Israel. Dice el versículo 2, júntense y oigan, hijos de Jacob, y escuchen a Israel su padre. Así que Jacob los llama porque tiene algo importante que decirle a sus hijos. Y le insiste porque le dice, oigan y escuchen lo que le voy a decir. Así que Jacob insiste que sus hijos se junten, se reúnan para que presten atención. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras, que presten atención a lo que yo le voy a decir, a lo que le voy a decir de parte de Dios.
Así que aquí vemos a un padre declarando a sus hijos lo que Dios le ha revelado. Todo lo que Jacob le va a decir a sus hijos es lo que Dios le ha revelado a Jacob. Para nosotros, ¿cuánto de nosotros tomamos tiempo para compartir con nuestros hijos lo que Dios ha revelado a través de su palabra? Y hablando muy específicamente de, por ejemplo, el culto familiar. Por lo menos eso, que la iglesia siempre los anima y nos anima a que nos reunamos por lo menos una vez a la semana para hacer un culto familiar y poder revelar a nuestros hijos lo que la palabra dice. ¿Cuántos de nosotros tomamos ese tiempo? Como padres, podemos hablar también con autoridad. ¿Cuánto podemos hablar con esa misma autoridad que habló Jacob, donde pudo reunir a sus hijos y pudo hacer que les prestaran atención? Dice, nuestro Padre Celestial nos ha dejado y nos ha revelado a sus hijos, o sea, nosotros, lo que acontecerá en los días venideros. Nosotros tenemos una profecía completa, que es la palabra de Dios. Y Dios ha revelado todo en su palabra, que ha sido directamente exhalada e inspirada por Dios, la cual es la Biblia. Prestemos atención a lo que se nos revela únicamente a través de su palabra. Si hacemos esto, hacemos bien. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21 dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, dice, la cual ustedes hacen bien, o sea, hacemos bien en prestar atención a ella. Prestemos atención a todo lo que la palabra de Dios nos dice, la profecía completa. Dice el versículo 3, ahora sí, ya Jacob va a comenzar uno a uno por cada hijo. Y bueno, comienza con Rubén, el primogénito. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Así que Jacob empieza con su primer hijo, el primero en todo, ¿sí? Jacob lo expresa, esto de el primero en todo, lo expresa en estas palabras, mi primogénito, el principio de mi vigor, el prominente en dignidad, que significa el primero en rango u honor, el primero en poder. O sea que Rubén era el primero en todo para Jacob. Pero Jacob dice, eres incontrolable como el agua, impulsivo, va porque va.
Esa forma de ser de Rubén tuvo consecuencias malas, ya que lo llevó a pecar contra su padre. Esa forma de ser incontrolable como el agua, impulsivo, lo llevó a pecar contra su padre. Y como resultado, perdió la preeminencia, o sea, perdió el ser el primero, perdió todo privilegio que hubiera podido poseer, perdió la primogenitura, la cual fue dada a José a través de sus dos hijos, que ya sabemos, Manasés y Efraín, que fue lo que el pastor predicó en la enseñanza pasada. Eso es lo que dice Primera de Crónicas 5 del 1 al 2. Primera de Crónicas 5 del 1 al 2 dice: hijos de Rubén, primogénito de Israel, aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían a José. Así que vemos que las decisiones de Rubén lo afectaron a él y afectó a su descendencia, ya que 470 años más tarde fueron pocos los hombres de su tribu, de la tribu de Rubén, que Moisés, antes de morir, miren lo que hizo Moisés antes de morir. Moisés, antes de morir, oró para que no desaparecieran, porque eran pocos los de la tribu de Rubén. Deuteronomio 33:6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus hombres, o sea, que no se extinguieran. Eso es lo que está diciendo Moisés. Adicional, los efectos que tuvo las decisiones de Rubén, las consecuencias para más adelante, dice: la tribu de Rubén no proporcionó un solo juez, ni un solo profeta, ni ninguna persona importante. En todo lo que vemos en Jueces, nada, no proporcionó nada. Ustedes ven que otras tribus dice: de la tribu de Dan, el juez de la tribu de Dan, el juez de la tribu tal. Pero de Rubén no salió ningún juez y ningún profeta. Dice: es cierto que cada persona debe pagar por su pecado, ¿sí? Pero también es cierto que nuestras acciones afectan a otros y sus consecuencias pueden pasar hasta nuestros descendientes. Miren lo que dice Lamentaciones 5 del 6 al 7. Lamentaciones 5 del 6 al 7 dice: a Egipto y a Siria nos hemos sometido, hablando del pueblo de Israel. A Egipto y a Siria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Y nosotros cargamos con sus iniquidades. La pregunta para nosotros es: ¿qué tipo de legado dejarás a tus hijos y a tus nietos? ¿Qué tipo de legado dejarás a tus hijos y a tus nietos? Versículo 5, hablando de Simeón y Leví, dice: Simeón y Leví son hermanos, sus armas e instrumentos de violencia, en su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su terquedad mutilaron bueyes. Maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en
Israel. Tanto Rubén como Simeón y Leví eran hijos de Lea, ¿sí? O sea que eran hermanos 100% de sangre, hermanos de papá y mamá. Entonces, los tres primeros hijos de Jacob eran hermanos, 100%. En este caso se menciona a Simeón y a Leví juntos porque así lo hicieron en su actuar. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Los dos compartieron esa inclinación hacia la ira y hacia la crueldad cuando mataron a todos los siquemitas para vengar el honor de su hermana Dina. ¿Recuerdan ese episodio? Siquem toma a Dina y la viola. Esta inclinación de Simeón y de Leví hacia la ira y hacia la crueldad representa una amenaza para la paz. ¿Ustedes se imaginan teniendo dos personas violentas en medio? Yo me acuerdo cuando leía esto, me acuerdo que cuando estaba en la escuela, siempre el grupito de los malportados siempre estaban juntos en una esquinita. ¿Qué hacía la maestra o qué hacía el profesor? Fulanito, tú te sientas allá, tú, fulanito, te sientas acá. Lo dispersaban. Quitaban ese grupito, lo desaparecían. Ya, cada uno va a estar en una esquina para que no molesten. Bueno, más o menos parecido fue lo que pasó con Simeón y Leví. Simeón pasó a ser la más pequeña de las tribus en el segundo censo de Moisés, con 22.200 hombres. Eso era poco. Eso está en Números 26:14. 22.200 hombres. También la tribu de Simeón fue pasada por alto en la bendición de Moisés antes de morir. En Deuteronomio 33. Cuando usted lee en Deuteronomio 33, Moisés comienza a bendecir a todas las tribus, pero pasó por alto la tribu de Simeón. Y número 3, no recibió la asignación de un territorio por separado como las otras tribus. Cada tribu tenía como su territorio por separado, como heredad, sino que se le asignó ciudades dentro de la heredad de la tribu de Judá. O sea que ellos estaban en ciudades que estaban dentro de la heredad de Judá. Judá tenía mucha tierra y ellos quedaron ahí dentro. Leví también fue esparcida, recibió heredad por separado en la tierra. Sino que del mismo modo fue esparcida por todo Israel en varias ciudades que eran posesión de sus hermanos. Toda la tribu de Leví fue esparcida por varias ciudades de todas las tribus de sus hermanos. La tribu de Leví, por gracia de Dios, por la gracia de Dios y a causa también de su lealtad hacia Dios, fue la tribu sacerdotal. Así que esta maldición se puede decir que se convirtió en una bendición por la gracia de Dios. Eso está en Éxodo 32:26, cuando la única tribu leal a Moisés fue la tribu de Leví. Éxodo 32:26. Así que en consecuencia estas tribus fueron dispersas. Versículo 8. Ahora con Judá dice, aquí en la parte de Judá, donde ustedes miren, donde ustedes huelan, van a oler a Cristo. Donde ustedes miren y donde huelan, ustedes van a ver a Cristo. En toda esta porción que Jacob le dice a Judá, dice, a ti Judá,
te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Más adelante, las tribus iban a inclinar ante el rey David, descendiente de Judá. El rey David es descendiente de Judá, debido a que David tenía muchos actos heroicos antes de ser rey. Y bueno, lo proclamaron rey, y entonces las tribus se inclinaron ante David. Eso está en 2 Samuel 5, del 1 al 3. 2 Samuel 5, del 1 al 3. Más adelante la palabra también nos dice que todos vamos a estar inclinados hacia el Señor Jesús. Todos doblaremos rodilla. Dice el versículo 9: cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido, se agazapa, se echa como león y como leona, ¿quién lo despertará? Aquí Jacob usa la comparación de un león con Judá para indicar la fuerza, el valor, la audacia de Judá y de su tribu. El león es apropiado para los reyes guerreros de la línea davídica de Judá, una línea real que culmina con el Mesías victorioso, Jesucristo. Apocalipsis 5:5 dice: entonces uno de los ancianos me dijo, esto hablando de Jesús, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y sus 7 sellos. Así que Jesús es el león de la tribu de Judá. Aquí cuando hablan específicamente de Judá, dice que Judá es como un cachorro de león. Pero cuando va avanzando en los versículos, dice, y él se echa como león, va creciendo. Hablando de nuestro Señor Jesús, el león. Ya no es un cachorro, ya es un león de la tribu de Judá. Dice la última frase: ¿quién lo despertará? ¿Estás tú del lado de los hombres que intentan despertar al león de Judá, persiguiendo a sus seguidores o negando la verdad o enseñando falsas doctrinas? De esa forma, ¿estás tú intentando despertar al león de Judá? No quieras estar del lado de los hombres que despertarán al león y serán devorados y exterminados por su iniquidad. Sé de los hombres que estarán bajo la protección del león, de Jesús, de Jesucristo. Spurgeon, comentando sobre este pasaje, sobre esta porción, ¿quién se atreverá a despertar al león? Dice: si confiamos en el león de Judá, que es Jesucristo, Él se encargará de que no seamos destruidos, y entonces el poder que debería hacernos temblar obrará a nuestro favor y hará que nos regocijemos por siempre. Entonces, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de los que quieren despertar al león? ¿O estás del lado de los que el león protege? Ten cuidado. Versículo 10, todo esto hablando de la tribu de Judá. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo,
y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Aquí se menciona la palabra cetro. Cetro simboliza autoridad real, o sea que la línea real de Judá a través de David no sería quitado, el cetro no sería quitado, no se iba a quitar esa línea real que iba a venir a través de David, que es de la tribu de Judá. Eso también lo confirma 2 Samuel 7:16. 2 Samuel 7:16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Esto Samuel diciéndoselo a David. Y sabemos que ese cetro no iba a ser quitado hasta que llegara Jesús. Y eso es lo que dice la siguiente porción del versículo. Esto será hasta que venga Silo, o hasta que venga aquel o a quien pertenece el cetro. Eso es lo que significa Silo, aquel que viene. Así que hasta que venga Silo, hasta que venga aquel a quien pertenece el cetro, y este es Cristo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos, a Silo, a Cristo. Pablo, hablando del reinado de Cristo, dice en 1 Corintios 15, del 24 al 28, hablando del reinado de Cristo, de la tribu de Judá, donde el cetro no se va a quitar. Dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Cristo tiene que reinar hasta que el último enemigo sea eliminado, que es la muerte. Y eso lo vemos en Apocalipsis, donde la muerte, dice, va a ser eliminada por nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Así que Cristo reina, Cristo, el de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Versículo 11 y 12, Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Sus ojos están apagados por el vino, y sus dientes blancos por la leche. Estos dos últimos versículos de la profecía de Judá a Judá nos hablan es de la prosperidad y la belleza en el reino. Todo lo que habrá en el reino. Estas palabras vid, vino, uvas, leche nos hablan de esa gran abundancia y esplendor que habrá en el reino de Judá y mucho más en el reino de Dios. Hay un salmo que hace como un resumen de todo esto que hemos visto de la tribu de Judá, que todo apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y es el Salmo 45. Dice el Salmo 45, del 1 al 9. Rebosa en mi corazón un tema bueno. Dice, al Rey dirijo mis versos. El que escribe este salmo dice, al Rey dirijo mis versos. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres.
La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Prepara tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y majestad. En tu majestad cabalga en triunfo, por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus flechas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. Desde los palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Hijas de reyes hay en tus damas nobles. A tu diestra, en oro de Ofir, está la reina. Aquí vemos todo el esplendor. Aquí vemos que se habla del cetro, del trono de este rey. Y de repente uno leyendo el Salmo pensaría que le están hablando al rey David. Pero a nadie, a ningún rey en la historia de Israel se le dijo, tu trono, oh Dios. Un hombre que es rey, pero que también es Dios. A nadie, ni a David. Y aquí se está hablando de nuestro Señor Jesús, el rey de la tribu de Judá. Bueno, entonces aquí pasamos al versículo 13. Zabulón habitará a la orilla del mar, y será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. La tribu de Zabulón fue conocida por tener hombres de guerra y dedicados al negocio y al comercio. Ellos fueron conocidos por eso. Más tarde, Moisés profetizó que toda la descendencia de este clan se regocijaría en salir hacia el mar para comerciar, que se gozaría en abundancia del mar y de los tesoros escondidos que estaban en la arena. Eso es lo que dice Deuteronomio 33, del 18 al 19. De Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, en tus salidas, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte, y allí ofrecerán sacrificio de justicia, pues disfrutarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Esta es la bendición de Moisés, confirmando lo que ya Jacob había dicho. Pero cuando Israel entró a la tierra prometida, a Zabulón se le asignó un rico territorio alrededor de la zona central entre Aser, Neftalí, Isacar y Manasés, que eso es Galilea. Era un gran territorio, pero había algo que no coincidía con las palabras proféticas que se le había dado, de que estaría en la costa, en la playa, porque si usted ve en el mapa, Zabulón está entre medio de sus hermanos. Tiene mar al oeste y al este, cercanos, pero está tapado por el territorio de sus hermanos. Bueno, la historia nos dice que posteriormente la tribu de Zabulón obtuvo una maravillosa ruta de comercio hacia el mar. La ruta principal que iba del este al oeste, que conectaba ambos mares, mar de Galilea y mar Mediterráneo. Entonces ellos estaban ahí, en medio de esa vía. Iban a comerciar en esa vía. Inicialmente la tribu de Zabulón no tenía un puerto marítimo. Sin embargo, se le abrió primero la oportunidad para comerciar solamente con aquellos que estaban del lado este, en el mar de Galilea. Y como consecuencia se estableció en Neftalí.
sea, los de Zabulón se establecieron en Neftalí. Por eso a ese lugar se le conoce como la tierra de Zabulón y Neftalí. Mateo 4:13 nos habla de esta profecía. Vamos a buscarlo. Mateo 4:13 dice: saliendo de Nazaret fue a vivir en Capernaum, está hablando de Jesús, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí. Así que la profecía de Jacob para Zabulón también decía que su límite iba a llegar hasta Sidón. Sidón era una importante ciudad marítima y comercial a orillas del Mediterráneo. El territorio más cercano a ella no era la tribu de Zabulón, sino que era la tribu de Aser. El problema fue que la tribu de Aser nunca expulsó a los cananeos que estaban allí. Así que como nunca los expulsó, vinieron los de Zabulón y comenzaron a infiltrarse en las tierras que estaban por Sidón. Así que el espacio vacío que dejó Aser comenzó a ser ocupado por los zebulonitas, quienes se fueron infiltrando en el territorio asignado a Aser debido a su acceso al mar. Así que la tribu de Zebulón eran comerciantes y el mar facilitaba el transporte. Ahora el valle del norte de Israel, que está paralelo a la costa, ¿sí?, a la costa del mar Mediterráneo, se le conoce también a toda esa área de la costa del mar Mediterráneo hasta donde llega hasta Sidón, se le conoce como el valle de Zabulón, por las personas, los hombres de la tribu de Zabulón que se infiltraron y estuvieron en esa zona. Versículo 14 y 15, hablando de Isaacar. Isaacar es un asno fuerte echado entre los establos, y al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. Esta tribu tenía mucha abundancia, y por tener mucha abundancia eran foco de opresión y de servidumbre, porque venían pueblos extranjeros y los atacaban y los dominaban porque tenían mucha abundancia. Pero ellos, en vez de ser valientes, ¿sí?, porque los describe como un asno fuerte. Si hoy en nuestro día a usted le dicen asno, ustedes se ofenden, pero en ese tiempo que te dijeran asno fuerte era wow, era lo mejor. Así que no piense que Jacob está insultando a Isaacar aquí con decirle asno fuerte. No, le está diciendo algo bueno. Entonces ellos eran fuertes, valientes, pero ellos se acomodaron. No usaron de esa fuerza que tenían, sino que se acomodaron y pagaron tributo a los pueblos extranjeros a cambio de paz, comodidad y estabilidad. Ellos preferían eso, preferían someterse al yugo y ser forzados a hacer trabajo de un esclavo que arriesgar sus posesiones y paz en la lucha por la libertad. O sea, ellos dijeron, ¿para qué me voy a meter en esto de estar luchando a cada rato? No, vamos tranquilos, me quedo con mi tierra y pago tributo y hago trabajo de esclavo, me quedo ahí tranquilo, no, con miedo a perder lo que tenían, su heredad. Dice que se acomodaron. Dice, más adelante se librarían de la opresión de los cananeos, porque ellos también fueron oprimidos también por los cananeos, con la juez Débora. Por un periodo de 40 años ellos dejaron de ser oprimidos por los cananeos. Pero luego vendrían más opresiones para el pueblo de Israel. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Ustedes saben que
la tribu de Dan dio un juez. Ese juez es Sansón. ¿Sí? Sansón de la tribu de Dan fue juez de Israel. Y él fue como una serpiente para los filisteos, donde atacó de repente, hiriendo y matando a miles de filisteos, a miles. También podemos ver cómo la tribu de Dan habría de obtener ventaja sobre otros pueblos, sobre otras personas. Eso lo podemos ver en Jueces 18, usando sus mañas, su astucia, así como de serpiente, para caer por sorpresa sobre sus víctimas, como una serpiente que de repente muerde el talón de un caballo junto al camino. La tribu de Dan, ellos tenían su territorio, tampoco sacaron un par de cananeos de su territorio, así que ellos decidieron irse a otro lado. Y iban a otro lugar y sacaban a la gente que estaba allí. Con astucia, con mañas. Luego el versículo 18 dice, tu salvación espero, oh Señor. Aquí Jacob como que hace una pausa y dice esta pequeña oración. Tu salvación espero, oh Señor. Jacob ya estaba a punto de morir, porque prácticamente apenas termina de decir todo lo que le dijo a sus hijos, dice, encogió sus pies y murió. Así que ya Jacob casi en su lecho de muerte, casi a punto de morir, dice esta oración, tu salvación espero, oh Señor, diciendo cada una de estas profecías a sus hijos. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Versículo 19, a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. La tribu de Gad estaba del otro lado del río Jordán. Ellos se quedaron, ellos no cruzaron el río. Ellos prefirieron quedarse al otro lado porque vieron que la tierra era muy buena. Con ellos se quedaron del otro lado del río Jordán, se quedó Rubén y la tribu de Manasés, la parte oriental de Manasés. Así que ellos estaban lejos de sus hermanos, la tribu de Gad. Así que estaban en una posición vulnerable, expuestos a que los asaltaran. Porque estaban lejos y estaban cerca de los otros territorios. Y estaban del otro lado del río Jordán. Así que por ello, ellos necesitaron ser fuertes y valientes para defenderse. ¿Sí? Aser, dice, su alimento será sustancioso y él dará manjares de rey. La heredad que recibió Aser era una de las tierras más fértiles de Canaán hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la tierra de Aser, esa es la tierra que está en la costa, al lado del mar Mediterráneo, ¿sí? De la tierra de Aser abunda el trigo y el aceite. Hasta el sol de hoy, ahí se produce trigo y aceite. Dice, y proporcionaba deliciosos alimentos para el palacio. O sea que del territorio de Aser, de ahí salían los alimentos o todas las porciones para el palacio de la tribu de Judá, los reyes que venían de la tribu de Judá. Salomón, que fue rey también de la tribu de Judá, usó el trigo y el aceite de estas tierras que sustentaban el palacio para también suplir para la casa del rey fenicio Hiriam. Eso está en 1 Reyes 5:11. 1 Reyes 5:11 dice en la versión, nueva versión internacional, dice, y Salomón, por su parte, año tras año, le entregaba a Hiriam como alimento para su corte 20,000 cargas de trigo y 20,000 medidas de aceite de oliva. Miren cuánto cada año, eso que le daba Salomón a ese otro rey. ¿Por qué se lo daba? Porque era como un intercambio. El otro rey le daba madera para la construcción del templo
y Salomón entonces le daba como intercambio trigo y aceite. Y todo eso venía del territorio de Aser. Neftalí, versículo 21, es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. La sierva es un animal. Ellos son ágiles con sus patas que pueden escalar terrenos muy escabrosos. Eso les permite subir muy alto en las montañas con facilidad. El territorio de Neftalí, asignado a su tribu, estaba al norte de Israel y es una región montañosa. ¿Sí? Así que Jacob le está diciendo a Neftalí, dice, es una sierva en libertad. Él iba a estar en un lugar montañoso. Y dice que pronuncia palabras hermosas. Más adelante, la profetisa Débora y juez y Barak, que es de la tribu de Neftalí, Barak, que es la tribu de Neftalí, cantaron una canción después que habían derrotado a sus enemigos. Cantaron una canción muy hermosa, así como dice el versículo 21, que pronuncian palabras hermosas. Eso está en Jueces 5, la canción de Débora y Barak, Jueces 5. Luego del versículo 22 al versículo 26, hablando de José, le dedica una buena porción a José, dice, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron, pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles. Por las manos del poderoso de Jacob, de allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de su Padre que te ayuda y por el Todopoderoso que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu Padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados, hasta el límite de los collados eternos, sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre sus hermanos. Jacob le dice a José rama fecunda. Es interesante porque José viene de Raquel y Raquel era estéril, ¿sí? Y Dios le abre el vientre a Raquel y entonces tiene a sus dos hijos, a José y a Benjamín. Así que de una mujer estéril iba a nacer una tribu fecunda. La tribu más fecunda, eso es lo que podemos ver en la Escritura. Esta tribu también sería atacada, así como José fue atacado por sus hermanos, pero ellos saldrían victoriosos porque permanecieron firmes y tenían manos fuertes y ágiles. Así como José permaneció firme al Señor, también su tribu iba a permanecer firme, saldrían victoriosos, aunque los atacaran. Noten que el texto nos dice que ellos permanecieron firmes, con manos fuertes y ágiles, pero no por sus propias fuerzas, sino dice, por las manos de Dios, que es el pastor y la roca de Israel. Por eso dice que ellos permanecieron firmes y con manos fuertes y ágiles. Dice, Él es el que te ayuda, hablando de Dios, Dios es el que te ayuda, Él es el Todopoderoso que te bendice. Pregunta para nosotros, ¿y tú a quién adjudicas que has permanecido firme y sin desmayar? ¿Quién te ha dado la destreza? ¿Quién es el que te ayuda? ¿El que te bendice? ¿Quién es? ¿Son tus fuerzas? ¿O puedes decir que es el Dios Todopoderoso que te bendice?
Puedes decir que Él es tu pastor que te cuida y tu roca que te da seguridad. ¿Puedes decir eso? Que es Dios, no es tu cuenta bancaria, no es lo que tienes ahorrado, no son tus habilidades, no es tu inteligencia, sino que es Dios el que está detrás de eso, haciendo que seas diestro, hábil, bendecido. ¿A quién le damos la gloria de todo lo que somos, hacemos y tenemos? ¿A quién le damos la gloria? Versículo 27, Benjamín es lobo rapaz, de mañana devora la presa y a la tarde reparte los despojos. La tribu de Benjamín, siendo tan pequeña, llegó a ser reconocida por ser una tribu de naturaleza belicosa. Eran hombres valientes que usaban hondas y flechas. Esta gente es como que si lo hubieran, como cuando a Grey le damos chocolate y que está por ahí corriendo y bueno, esta tribu era así, eran belicosos, cualquier guerra ellos estaban ahí, estaban matando gente, eran pequeños y estaban dándole a los otros pueblos. Primera de Crónicas 12:2, miren lo que dice, Primera de Crónicas 12:2, hablando de esta tribu de Benjamín. Dice, estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la mano izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl, de Benjamín. O sea que esta gente, guerreros. Eran 10, las dos manos, una para la flecha y otra para la onda. Así que no fallaban. Así que con la onda no fallaban. Hay otros versículos que dicen, con la onda no tira, iba. Versículo 28 y último. Dice, todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno lo bendijo con la bendición que le correspondía. Así que vemos que todo esto fue lo que Jacob dijo sobre las 12 tribus de Israel. Les hizo saber lo que les había de acontecer en los días venideros, en el futuro. Pero Jacob, diciendo toda esta profecía a sus hijos, si recuerdan, Jacob dice una pequeña oración, diciendo toda esta profecía a sus hijos, dice esta pequeña oración, tu salvación espero, oh Señor. Tu salvación espero, oh Señor. Jacob, con la poca información que tenía acerca de Dios, y con la poca información también que tenía de los acontecimientos futuros, con toda esa poca información, eso poco que tenía Jacob, lo llevó a decir que esperaba ser salvo por su Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Cuando él dice esta oración, tu salvación espero, oh Señor, se está refiriendo a Jesús. Y con esa poca información que él tenía, lo llevó a decir esta oración. Tu salvación espero, oh Señor. Y es cierto que Jesús vino y salvó a su pueblo. La salvación había llegado para Jacob. Llegó. Lo que Jacob esperaba, llegó. Jesús llegó, vino a este mundo, murió y resucitó. 1600 años después, aproximadamente, de que Jacob dice esto, 1600 años después llega el Salvador. La salvación que esperaba Jacob. Nosotros tenemos la profecía completa, su palabra, la cual nos debe llevar a decir como Jacob, tu salvación espero, oh Señor.
porque nosotros esperamos su regreso por segunda vez, cuando venga en su gloria a juzgar a todos los habitantes de la tierra, donde nosotros, los que hemos creído, vamos a poder decir con gran gozo: mi Señor me salvó, vino y me salvó y me levantó. A los que estaban muertos resucitó, y a los que aún estaban vivos levantó juntamente con los muertos. Mi Señor ha regresado como ha prometido y me salvó, me transformó, glorificó mi cuerpo. Tu salvación espero, oh Señor. Así como Jacob debemos decir nosotros, cada vez que leemos la palabra, cada vez que estamos escudriñándola, eso nos debe llevar a eso, a anhelar a Cristo, a su salvación, a Él. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todas estas riquezas, todas estas promesas que tú, Señor, has escondido para los sabios, para los que se creen sabios, pero has revelado a tus hijos, a los que tú has querido, a tus escogidos. Gracias, Señor, porque en ella podemos ver que se nos revela tu Hijo, al león de la tribu de Judá, al Rey, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella, Señor, nos lleva a anhelarte, a buscarte, a esperar, Señor, con esperanza tu regreso. Así como Jacob, todas estas palabras, toda esta profecía, todo lo que él conocía de Dios, lo llevó a decir esta pequeña oración: tu salvación espero, oh Señor. Que a nosotros, Señor, nos lleve, tu palabra nos lleve a Cristo, a anhelarte, a esperar tu regreso, Señor. Te damos gracias. Te pedimos, Señor, que sigas con nosotros, Señor, el resto del día, que podamos compartir, Señor, tu palabra a otros y que podamos aplicarla también a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.